Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 9. Estudiando con los minutos contados. El martes en la noche, a las 7 en punto, yo estaba en la residencia de la familia Grosset. El punto principal de nuestra atención sería el estado o la condición de los muertos. Descubrí que la Biblia es muy clara sobre este tema y proporciona respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿los seres humanos poseen inmortalidad? ¿Los muertos pueden alabar al Señor? ¿Es el reino de los muertos una fuente potencial de conocimiento? La respuesta a la primera pregunta, ¿son los seres humanos poseedores de inmortalidad?, vino con una clara y rotunda afirmación en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 14 al 16, donde dice que solo Dios tiene inmortalidad, o en otras palabras, que el hombre es completamente mortal. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Los versículos que responden a la segunda pregunta, es decir, a ¿los muertos pueden alabar al Señor?, se encuentran en el Salmo 115:17, que dice, los muertos, los que han bajado al sepulcro, ya no pueden alabar al Señor. Al leer este texto sentí que las enseñanzas religiosas de mi niñez se rompían en 1000 pedazos. Y la respuesta a la tercera pregunta, que dice, ¿es el reino de los muertos una fuente potencial de conocimiento?, comenzó a revelarme el amor y la justicia de Dios en su trato con nosotros, simples mortales. En Job 14:1-2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Y el versículo 21 dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Después de leer estos pasajes tuve una sensación de gran alivio. Les dije a Cyril y a Cynthia, es bueno saber que nuestros seres queridos fallecidos no están en el purgatorio sufriendo, ni en el cielo mirando las tribulaciones de los que están en la tierra, sino que todos ellos están durmiendo en la tumba hasta la mañana de la resurrección. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me hizo entender que la muerte es lo contrario de la vida, un estado de completa extinción o inexistencia. Ahora comprendía el grave error del concepto de que el hombre tiene un alma inmortal, especialmente después de leer el relato de la creación de Adán en Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entendí claramente que el aliento de vida es el medio a través del cual el Señor vivifica y sustenta nuestro cuerpo físico, y es a través del aliento de vida que late el corazón, que la sangre fluye, que los pulmones se expanden y que las extremidades se mueven. Y cuando Dios quita ese aliento, la vida cesa. Al declarar en las Escrituras que el hombre llega a ser un alma viviente, a diferencia de la creencia popular de que el hombre recibió un alma, Dios quita todas las posibilidades que Satanás y sus espíritus demoníacos podrían utilizar para engañarnos, cuando se aparecen y pretenden ser los espíritus de seres queridos fallecidos que supuestamente partieron para un nivel superior de existencia. Cuando llegamos a la conclusión del estudio sobre el estado del hombre en la muerte, se abrió ante mí una nueva perspectiva sobre el carácter de Dios. Quedé profundamente impresionado al pensar que el mundo cristiano ha representado a Dios de una forma equivocada. Para que quien lea este libro pueda entender y apreciar mi experiencia durante esa semana, debe imaginar que nunca tuve ni estudié una Biblia.
La vida no ofrece ningún gozo verdadero porque apenas aparece algo que te hace feliz, llega a la mente la idea de que mañana la muerte podría poner punto final a todo. Tienes siempre delante la eternidad, pero ¿cuál tipo de eternidad? Otros no saben más de lo que tú sabes. Entonces un día, de la manera más inesperada, encuentras a alguien que posee un libro escrito por el dador de la vida en persona y todas las preguntas sin respuesta que han atormentado tu mente durante años, ahora reciben una explicación inteligente y mucho más. Descubrí que a través de la doctrina de la resurrección, la Biblia da a todas las personas la posibilidad de obtener la inmortalidad. Pablo, en el libro Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando venga en su segunda venida con los ángeles celestiales, Jesús, el príncipe de la vida, dará la inmortalidad a aquellos que lo han reconocido como su Señor. Restaurará la vida de aquellos que la perdieron por amor a Él. La resurrección es el grandioso evento que todos los escritores sagrados contemplaban como el objeto de su esperanza. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11, el apóstol Pablo relata que aunque había perdido todo por Cristo, continuó sintiendo alegría al poner su esperanza en la resurrección de los muertos. Él dirigió sus pensamientos continuamente al cielo. Más adelante, en los versículos 20 al 21, escribe: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Encontré interesante el texto escrito en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice que mientras Pablo hablaba de sus promesas en Asia y de cómo arriesgaba su vida, él confiaba en Dios que resucitará a los muertos. Él no dijo que esperaba encontrar al Señor en el momento de la muerte, como enseña la teología moderna, sino que puso su esperanza en la resurrección. Escudriñando en las Escrituras el tiempo establecido para que los justos reciban su recompensa y los injustos su condena, descubrí que no sucedían en la muerte, sino durante las dos resurrecciones. Las palabras de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 13 y 14, me sorprendieron. Allí dice: Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Descubrí que Pablo concentraba su atención en la segunda venida de Cristo, cuando recibiría personalmente de Jesús la corona de justicia. Para el final de su vida, este fatigado pero valiente soldado de la cruz llevaba las marcas en su espalda por haber sido azotado 5 veces con 39 azotes. Así lo leemos en el libro 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Solo lo sustentaba la esperanza que tenía en la resurrección. Aunque se daba cuenta que en breve afrontaría la espada del verdugo, Pablo alzó la voz para dar un mensaje que infundiría coraje a muchas generaciones del pueblo de Dios, estableciendo el tiempo en el que todos recibirán la recompensa de la vida eterna. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, el apóstol escribió: Porque yo ya estoy para ser sacrificado,
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Durante toda la duración del estudio sobre la resurrección del cuerpo, en mi mente estaba latente la idea de que si los escritores del Nuevo Testamento creían que el hombre tenía un alma inmortal que va al cielo después de la muerte, ellos seguramente habrían dicho que Cristo los traería de regreso para reunirlos con el cuerpo, pero no encontré esta idea en ninguna parte. Sí encontré muchos pasajes de las Escrituras que prueban lo contrario. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla ampliamente de los muertos justos y de la resurrección. Él dice en repetidas ocasiones que la gente que duerme se despertará cuando Jesús regrese. Mi último descubrimiento sobre el tema de la resurrección, de hecho, uno de los más impresionantes, se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 35 al 40. Aquí el apóstol Pablo habla de la fe del pueblo de Dios a través de varias épocas, citando sus pruebas y dificultades, su coraje y la esperanza en la resurrección y la vida eterna, de cómo fueron sostenidos por la fe frente a la muerte misma. El texto en hebreo cita: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hablando conmigo mismo me decía: si tan solo yo también pudiera tener esta maravillosa esperanza de resurrección y vida eterna para vivir. Entonces, algo ahuyentó ese maravilloso entusiasmo que se estaba acumulando en mi mente. Qué tonto fui al pensar que Dios me perdonaría el odio que había tenido por tanto tiempo contra Él. No, no era posible. Debido a mi afiliación con los espíritus, era mejor sacar de mi mente esa esperanza de la vida eterna, porque Dios nunca me perdonaría. Olvídalo, murmuró, es demasiado tarde. Sucedió que el pasaje que Cintia leyó para completar el estudio fue Tito capítulo 2, versículos 12 y 13, que aconseja a todos los cristianos a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje me llevó a expresar mi agradecimiento a los esposos Grosset por su amable disposición a estudiar la Biblia conmigo. También mencioné que hubiera deseado poder vivir con la esperanza de ver la gloriosa aparición del Señor, pero que a causa del modo en que había vivido, esto era imposible. «Hay esperanza», me dijo Cintia. «Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo el justo, que ministra a nuestro favor en el lugar santísimo del santuario celestial. Él vino y murió en la cruz del Calvario para convertirse en nuestro sumo sacerdote. Solo por medio de él encontramos la salvación». Yo pensé que si ella sabría de mi relación con los espíritus, no diría que todavía hay esperanza. Aún así, ella continuó: «Hay esperanza para ti, esto es seguro. Hay esperanza para todos nosotros en Jesús. Mientras haya vida, hay esperanza para pedirle ayuda a Jesús. Déjame demostrártelo». Abrió la Biblia y leyó el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, donde dice: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tomé la Biblia que ella tenía en sus manos y le dije, déjame verlo. Creo que lo que me impulsó a tomar la Biblia fue el hecho de que el Espíritu de Dios estaba llenando mi mente de esperanza. Una vez, cuando servía en la Marina Mercante de Canadá, lancé una cuerda salvavidas a un hombre que había caído al mar. Él agarró la cuerda y se aferró fuertemente a ella. De manera similar, en mi situación desesperada, vi una esperanza e inmediatamente la agarré. Se estaba haciendo tarde, por tanto, sugerí que Cyril hiciera una oración antes de despedirnos. Pregunté si podía volver la siguiente noche y ellos aceptaron. Cyril oró y me fui a casa. Mientras iba a casa, en el interior del tranvía, con el ruido de las ruedas chirriando, de las puertas abriendo y cerrando, de los pasajeros entrando y saliendo, y el conductor anunciando los nombres de las calles, miraba por la ventana fijamente al pavimento. Estaba completamente centrado en lo que Cynthia había dicho. Sus palabras habían hecho eco en mi mente. Hay esperanza para ti. Por supuesto que la hay. En Jesús hay esperanza para cada uno de nosotros. Mientras haya vida, hay esperanza para pedir ayuda a Jesús. Entonces me pareció escuchar una voz que me susurraba que hay esperanza para los desesperados e indignos, e incluso para los adoradores de los espíritus. 32 años más tarde, los esposos Grosset, mi esposa y yo, nos encontramos en Toronto, Canadá. Poco después de mi experiencia de conversión, ellos se trasladaron a los Estados Unidos y desde entonces no nos habíamos visto. Evocando los recuerdos de aquel otoño de 1946, Cyril dijo una cosa que me electrizó, porque en ella vi la misericordiosa obra del Espíritu de Dios a mi favor. Cyril nos contó. Después de algunos meses de matrimonio, hice algunos estudios bíblicos con Warren Taylor, el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Montreal. No fue difícil creer lo que el pastor Taylor decía, porque todo lo que hizo fue citar la Biblia. Una noche, él me presentó la lección sobre el reposo del sábado. Aquello me hizo recordar que un día, en Halifax, mi ciudad natal, le pregunté a mi abuela cuál era el verdadero día de descanso. El estudio no me había convencido totalmente. Aquella noche secretamente oré y pedí ayuda a Dios para creer en el sábado como día de descanso. Le pedí que me diera la capacidad de convencer tan solo a una persona sobre el sábado y yo lo tomaría como una señal de que Él quería que yo lo observase. El lunes siguiente fui a trabajar como de costumbre, pero empecé a sentirme cansado e inquieto y decidí renunciar repentinamente. Había oído hablar de una nueva fábrica que necesitaba nuevos empleados. Con mi particular talento fui aquella tarde y presenté una entrevista. Para mi sorpresa, me dieron el empleo y un mejor salario. Regresé a mi habitual empleo y trabajé por 2 semanas más para cumplir el preaviso estipulado por la ley. Aquel lunes en la mañana, en mi primer día de trabajo, me encontré junto a un empleado que tenía 2 hábitos muy extraños. El primero era que fumaba como una chimenea. Estaba agradecido porque se podían abrir las ventanas. El segundo era que cada vez que su máquina se trababa, me sorprendía con blasfemias increíbles. Yo me había olvidado de la oración que le había hecho a Dios, pero Dios nunca se olvida de las oraciones de sus hijos. No podía imaginar que aquel joven con quien trabajaría hubiera pedido insistentemente estudiar la Biblia a partir de esa noche. Yo no sabía los serios problemas que afectaban la vida de Roger Murnau mientras trabajaba con su máquina en aquella mañana en Montreal, Canadá. Aquella noche, casi sin dormir, en la que hice aquella oración de una frase en la madrugada, pocos días antes de conocer a Cyril, había sido considerada por el dador de la vida. Él había previsto todo y estaba dispuesto a darme la ayuda que tanto necesitaba. Cuando Cyril oró a Dios, hablando de su necesidad de incentivo para guardar el sábado y de su deseo de compartirlo con alguien, el Todopoderoso respondió con estas palabras: «Tengo exactamente la persona para ti.
Entonces el Espíritu Santo se puso en acción, haciendo que Cyril cambiara de empleo. Y cuando mi mente estaba siendo fuertemente presionada para tomar la decisión más importante de mi vida, Dios estaba allí para ayudarme. Su Espíritu Santo había preparado a la perfección todos los detalles. Estoy pensando específicamente en Harry, mi jefe judío, con su obsesión de saber a qué iglesia pertenecía Cyril y el pedido que me hizo para que le ayudara a averiguarlo. Los estudios bíblicos hechos aquel martes en la noche me dieron una visión general de las realidades eternas. El Espíritu de Dios me dio tal claridad mental que no era necesario excavar en profundas investigaciones teológicas que hubieran requerido más tiempo para ser asimiladas. Como me encontraba en una situación crítica, no podía utilizar el tiempo como quería. Sabía que tarde o temprano tendría un enfrentamiento con los espíritus. Tenía la sensación de vivir con los minutos contados.